Carlos Enrique Mendoza, médico, cirujano, epidemiólogo e investigador científico. Doctor Mendoza, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor Mendoza. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo entendemos lo que estamos viviendo en estos momentos con una disminución tan sensible de los casos a nivel nacional? Doctor, ¿qué explicación le podemos dar? Bueno, Juan Carlos, yo creo aquí que vamos a dar un pasito atrás y platiquemos desde antes que no habían venido las vacunas. Okay. Nosotros hablábamos de que hay dos formas de adquirir una inmunidad. Una es por forma natural, que es contagiándonos, teniendo la enfermedad, y la otra es por medio de la inmunización, vacunándonos. Hemos alcanzado un porcentaje bajo de inmunización, pero importante, ¿verdad? Tenemos ahorita, contando la población total, un 21.72% de la población inmunizada. Pero ha habido mucha gente que ya ha tenido contacto también con el virus. Y entonces al virus se le empieza a complicar y encontrar susceptibles. Y por eso hemos visto una disminución de casos. Sin embargo, esto no desde ninguna medida tiene que ser algo para relajar nuestras medidas de bioseguridad. Doctor, yo recuerdo que al principio de la pandemia veíamos desde nuestra propia perspectiva lo que estaba pasando en Europa y decíamos, es que es una barbaridad y es que está muriendo una enorme cantidad de personas, y tratábamos de darle una explicación a partir de la edad de la población en Europa, que era muy susceptible a la enfermedad porque es una sociedad geriátrica, y con el tiempo vimos que lo que se estaba dando en Europa luego se replicó en Estados Unidos y se dispararon los casos, y luego vinieron a nuestros países, a Latinoamérica, especialmente a Guatemala, y tuvimos también grandes olas. Estamos viendo que esto está sucediendo nuevamente en Europa con tasas de vacunación incluso superiores a las que tenemos nosotros. ¿Qué debemos de hacer para tomar ese ejemplo y evitar una nueva ola, doctor? Juan Carlos, para empezar, un excelente análisis el que usted ha hecho, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que aprender. Tal y como usted lo dice, exactamente lo que pasó en Europa se replicó en Estados Unidos, y después de exactamente de la misma forma tuvimos nosotros el problema acá. Esto nos tiene que decir que tenemos que aprender, y si ellos, a pesar de que tienen un porcentaje alto de inmunización ahorita, que es arriba del 80-85%, todavía tienen estos problemas de nueva ola o están preparándose para nuevos casos, en realidad nosotros deberíamos de aprender y comparar. Nosotros, para empezar, tenemos un porcentaje sumamente bajo de inmunización. Le estoy hablando a nivel general del 22%. Y la otra es que pareciera ser que las noticias de Europa y de Estados Unidos hacen que nosotros nos relajemos. Y en realidad, si usted sale ahorita, pareciera que ya no hay pandemia, ¿verdad? Todo el mundo anda en la calle, todo el mundo está preparando sus convivios. Yo he recibido WhatsApps de que si va a haber reunión de la promoción del colegio. Entonces creo que la gente tiene una falsa expectativa, y con esto hay que tener muchísimo cuidado. Creo que definitivamente no podemos relajar las medidas, y otra cosa que tenemos que recordar es que cada vez que hemos tenido una ola, lamentablemente nuestros centros asistenciales no se dan abasto. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Usted pone un punto realmente importante, doctor, y es: previsiblemente existirá una nueva ola de COVID-19, y las autoridades gubernamentales tienen el caso de lo que está sucediendo en Zacapa, donde están analizando la posibilidad de cerrar uno de los hospitales temporales porque no hay una enorme cantidad de pacientes que atender en estos momentos, y por el contrario están analizando cerrarlo. ¿Esa capacidad instalada que hoy se tiene se puede mantener en el tiempo a esperar si existe o no una segunda ola, doctor? Para empezar, Juan Carlos, yo creo que están tomando medidas, a mi consideración, muy prematuras, ¿verdad? Yo creo que aquí hay que esperar por lo menos a que alcancemos un porcentaje importante de inmunización. Yo no me atrevería a cerrarlo si yo estuviera en esos zapatos. El segundo punto que hay que hablar es que la pandemia lamentablemente está pasando, pero no nos ha enseñado. Recuérdese que no hablo solo de nosotros, los países en vías de desarrollo, sino para todos los países. Nos agarró de imprevisto, y en realidad nos dimos cuenta que no teníamos las capacidades para atender a la población. Si nosotros nos dimos cuenta de eso, yo jamás cerraría un centro asistencial. Yo lo dejaría ya con esa infraestructura, a pesar de que
pues de que la pandemia se controlara, tenemos muchas más enfermedades y muchas patologías que la gente tiene necesidad. Y le voy a poner un ejemplo, Juan Carlos, que vale la pena hablarlo ahorita. Mire, un paciente, por ejemplo, en un hospital departamental, nacional, o bien en el área de COVID, mire, yo he tenido llamadas telefónicas, por favor, averiguame del paciente. Es increíble, pero así como tenemos carencia de médicos, también tenemos carencia para responder y darle información a los familiares, que es importantísimo que deba de hacerlo. Si usted va a un hospital privado, lo primero que se le acerca, básicamente en el primer día, son 4 personas a decirle y a estarle diciendo cómo va su paciente, qué es lo que tiene. La información es lo más importante y nosotros carecemos de todo esto. Yo creo que nosotros necesitamos invertir más en infraestructura hospitalaria, médica, capacidades, pero no las quitaría, al contrario, creo que debería de ir ascendente constantemente. Doctor, cuando analizamos el transcurso de la pandemia en nuestro país, justamente a esta altura del año anterior, pasamos por un mismo periodo de descenso de los casos, donde la gente comenzó a relajarse, donde llegó a las fiestas de Navidad y se sentía agobiada porque no había podido tener contacto con sus seres queridos, principalmente con los adultos mayores. ¿Usted cómo analiza la etapa que se está viviendo hoy de cara a las fiestas de fin de año y de lo que puede venirse con estas reuniones familiares que, a ver, son entendibles, doctor? Todos quisiéramos pasar tiempo con nuestros seres queridos y hacer las reuniones que teníamos antes de que existiera el COVID-19. Sí, Juan Carlos, mire, para mí es preocupante. Yo tuve que salir el fin de semana a hacer unas diligencias y me llamó muchísimo la atención que parecía que ya no había pandemia, ¿verdad? Toda la gente estaba afuera, había colas en los supermercados, pues la gente ya en modo navideño, diría yo. Mire, aguantamos muchísimo tiempo, pero esto es como una carrera, ¿verdad? Si usted ya corrió la maratón y ya lleva, si es de 10 kilómetros, ya lleva 8, ya solo le hacen falta 2 pasitos. Continúe, no por eso entonces se va a retirar de la carrera. Nosotros vamos muy bien aguantando, hemos tenido castigos tanto económicos, de no visitas a los familiares, pero es por algo y los hemos protegido. Creo que en la recta final estamos tirando la toalla y esto no puede ser. A mí me preocupa porque aparte de que cada festividad, como el Día del Cariño, como el Día del Padre, como las Navidades, van a tener un aumento de casos, ahora me preocupa más porque veo realmente que la gente sencillamente pareciera que ya no existe la pandemia y definitivamente nos va a venir la factura. Estoy completamente seguro que después de estas festividades vamos a tener un problema serio de salud, como lo han dicho los colegas de los hospitales y el personal médico, pues sabemos a qué nos vamos a tener que enfrentar dentro de muy poco tiempo. Doctor, ayer se da el ingreso de más de 1 millón de vacunas de Pfizer y el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el doctor Coma, decía que de manera oficial se abría la vacunación para menores entre 12 y 17 años. ¿Cuán importante es que los menores se vayan a vacunar, incluso que se tenga la oportunidad de adquirir vacunas que ya han sido aprobadas en otros países, especialmente en Estados Unidos, para niños entre 5 y 12 años? ¿Qué tan importante es poder vacunar a ese grupo etario? Es súper importante, Juan Carlos. Nosotros tenemos que alcanzar una inmunidad colectiva. Tenemos que tener a estos niños inmunizados y también ahí vale la pena hablar que el retorno a los establecimientos educativos es importantísimo. De hecho, se trabajó paulatinamente y yo le diría de una manera escalonada, ¿verdad? Se hicieron protocolos, se trató de trabajar a distancia, claro, con nuestras debilidades que no tenemos una educación virtual, sino una educación a distancia, y usted pues sabe perfectamente cuáles son las capacidades que tienen los niños en nuestras aldeas, en acceso a cómputo, en acceso inclusive a un televisor. Es importantísimo que estos niños regresen. Luego se inmunizó a los maestros, al personal administrativo. Es obvio que ahora tenemos que trabajar con los niños, es importantísimo inmunizarlos y prepararnos para el retorno a clases. Pero esto tiene que ser pensado de una manera inteligente. Me alegró mucho saber la idea de que ya vienen las vacunas específicas para este grupo etario. Sin embargo, considero que hace falta un poquito de educación, porque estas vacunas, a pesar de ser la misma marca, es una dosis diferente. A usted se ponen 30 microgramos y en estas vacunas solamente tiene 10 microgramos. Y también el diluyente es diferente.
van a haber muchas preguntas que aún creo que hace falta un plan educativo un poco más fuerte para poder lograr pues inmunizar a todo este grupo de jovencitos. Doctor, yo entiendo que no habíamos vivido una pandemia de la característica y la fuerza de la pandemia del COVID-19, al menos en este y en el siglo pasado hasta principios del siglo anterior. Pero uno de los puntos que pone sobre la mesa la Organización Mundial de la Salud y también la Organización Panamericana de la Salud es el que hemos dejado de vacunar a los niños de enfermedades que ya habían sido prácticamente erradicadas y que tienen un peligro de resurgir en nuestras sociedades. ¿Cuánto se puede recuperar lo que se perdió durante la pandemia del COVID-19 para atacar esas enfermedades que son prevenibles y que obviamente también requieren de ese proceso de vacunación? Mire, este es un problema de salud pública, Juan Carlos, lo ha tocado usted muy bien. A la gente y a los jovencitos se les olvidó que habían otras enfermedades y pareciera ser que solo pensaban en que todo era COVID. Yo recibo todavía llamadas, cuando me hago la prueba, me duele la espalda, me duele tal. Pareciera que todo en la cabeza es COVID y esto no es así. COVID es una patología que lógicamente causó una pandemia, pero no es la única que existe. Es muy importante, hemos trabajado por muchos años en la inmunización de estos menores. Y nuevamente le digo, Juan Carlos, que no sé si vamos a alcanzar como veníamos, por ejemplo, teniendo esas coberturas tan importantes para la erradicación. Definitivamente esto va a tener un impacto en que la erradicación pues se va a alargar un poco más en estas enfermedades. Pero lo más importante y lo que a mí me preocupa es que nuevamente el plan educativo no se escucha. Lo estamos conversando ahorita con usted, pero si usted lo ve a nivel de la calle, la gente no había evaluado mucho esto, ¿verdad? O sea, es algo como, sí, interesante, pero no está profundizado. Creo yo entonces que tenemos que trabajar en estas campañas importantes para recordarle a los jovencitos llegar, pero más aún también nosotros como gerentes de salud tenemos que idear formas para que la medicina llegue al paciente. O sea, podrían hacerse jornadas para poder llegar a las casas de estos niños, por ejemplo, en determinado momento e inmunizarlos. Pero para eso necesitamos personal y volvemos al mismo problema que estábamos hablando hace un momento, que pareciera ser que contratamos médicos para un determinado momento y luego se fueron, ¿verdad? O luego se van. Doctor, ¿cuánto cree usted que puede afectar en ese proceso de inmunización para enfermedades a las cuales ya se vacunaba en un alto grado en un país como Guatemala, sarampión, rubiola y demás, la satanización que se ha tenido de la vacuna del COVID-19? Porque yo no recuerdo, o sea, sí recuerdo la fuerza de los movimientos antivacunas, pero obviamente con el COVID-19 se ha potenciado y se ha magnificado el discurso de los antivacunas. ¿Usted cree que tenga una repercusión en aquellas enfermedades a las cuales ya se vacunaba de manera común? No lo creo, Juan Carlos. Creo yo que este grupo antivacunas poco a poco va a ir desapareciendo porque sus argumentos no llegan a tener lo esperado. Por ejemplo, si usted se recuerda que antes decían, mire, está dejando estériles a las personas, mire, yo no he visto a nadie estéril, pues inclusive después de la pandemia ha aumentado un poquito el porcentaje de personas embarazadas, etcétera. Entonces, creo que sus argumentos, como bien lo dice el dicho, la mentira dura hasta que la verdad prevalece. Y en este caso, entonces, creo que estos grupos se han ido desprestigiando poco a poco porque, pues, con mucho respeto, no hablan con propiedad, no hablan con la verdad. Entonces, yo no creo que vaya a interferir, por ejemplo, en las inmunizaciones que ya teníamos anteriormente. Lo que sí es importante recordarle a todo este grupo que debe de ir a inmunizar a sus menores y tratemos de alcanzar nuevamente las coberturas que con tanto trabajo se habían estado logrando, programas que han trabajado por años, el programa de inmunización, ¿verdad? Y en relación a la satanización, yo creo que la experiencia nos va diciendo que ahora seguimos hablando de la pandemia de los no vacunados, ¿verdad? Las personas que no se vacunan, pues son las que lamentablemente pues llegan a un intensivo a la muerte en mayor porcentaje de una forma más significativa. Doctor, ¿qué lecciones podemos dar como aprendidas de lo que hemos vivido del COVID-19? ¿Qué sí hemos hecho bien y en qué todavía tenemos que trabajar? Bueno, yo creo que voy a tratar de contestar genérico, ¿verdad? Porque claro, no puedo hablar únicamente del país, porque yo siempre pongo el ejemplo de que
si es, ejemplo, un terremoto, y en ese momento tenemos la suerte de tener a un ingeniero, por ejemplo, de presidente o de director, las cosas se van a facilitar, ¿verdad? Porque aunque nosotros tengamos claro de que es el terremoto y necesita invertir, creo que lo va a entender mucho mejor un ingeniero en saber que la infraestructura, por ejemplo, subterránea se dañó y que hay que invertir en ella, por darle un ejemplo. Claro. Y creo que él tuviera una diferencia con otros presidentes, y la verdad es que cuando se analizaría uno diría, bueno, pero a él no lo podemos poner a este presidente porque era ingeniero, entonces era lógico que ya sabía qué hacer, ¿verdad? Claro. En nuestro caso tuvimos una gran oportunidad. Tuvimos una oportunidad de tener un presidente que era que es médico, ¿verdad? Lamentablemente nos comieron nos comió el tiempo y fuimos, yo diría, castigados, por ejemplo, cuando vemos una encuesta de 31 países y que nosotros estamos en el número 30 del manejo de la pandemia. Lamentable, ¿verdad? Porque hubiéramos tenido muchas oportunidades para ser inclusive ejemplo. Que no aprendimos, creo nuevamente que no aprendimos que necesitábamos invertir en salud, lo hacemos en el momento de la crisis, pero luego lo queremos quitar. Yo creo que ahora deberíamos de aprender que el sistema de salud debe de ser fortalecido, debe de haber no solo infraestructura, sino capacidades instaladas, y debemos de mejorarlo. Pero más importante aún es saber que estos planes educativos a la gente tienen que estar llegando constantemente, y que aprendimos inclusive que lavarnos las manos, aunque nos venía desde hace 1000 años, nos dimos cuenta que las enfermedades diarreicas, por ejemplo, se disminuyeron, o la utilización de la mascarilla hizo que ya no tuviéramos tantas enfermedades respiratorias. Creo que aprendimos muchas cosas, ahora el problema es continuarlas y ponerlas en práctica. Ese es nuestro problema. Doctor, a corto plazo, a inmediato plazo, ¿cuál es el gran reto? Y cuando le hablo inmediato plazo es, vamos a finalizar el año, que será mes y medio. Sí, el reto ahorita es subir la cobertura de inmunización, Juan Carlos, definitivamente, ¿verdad? Estamos trabajando, por ejemplo, en los planes educativos para convencer a más gente a que se inmunice. Esto es importantísimo. Otro de los retos es no bajar la guardia. No podemos, definitivamente no podemos compararnos con lo que está pasando en Estados Unidos o en Europa. Debemos de aprender de algunas cosas. Por ejemplo, en Europa sí, usted ve fiestas, pero también ve algunas restricciones. Por ejemplo, hoy estaba viendo yo un programa en el cual entraban a discotecas, presentaban su carnet de inmunización completo y les ponían un marchamo, por ejemplo. Claro. Pero también tenían las medidas de gel, distanciamiento, y en ese caso no los obligaban a ellos a tener la mascarilla, pero estaba ventilado. Pero eso quiere decir que están trabajando sobre lo que ya trabajaron, valga la redundancia. Pero nosotros aquí no podemos relajarnos definitivamente, si no vamos a ver pues un escenario realmente triste para nuestras capacidades. En ese escenario realmente triste para nuestras capacidades, doctor, obviamente la influencia de los medios de comunicación, de la televisión, de las imágenes que nos vienen de otros países, donde vemos pues un juego de fútbol y vemos a 30, 40, 50,000 personas en un estadio, vemos un concierto donde hay 50,000 personas reunidas y en su gran mayoría no tienen mascarilla puesta, la usa quien quiere. ¿No es una forma de compararnos contra un modelo que no es el nuestro? Sí, definitivamente es una pésima comparación, ¿verdad? Y yo haría lo mismo que se hace con las etiquetas con las cajetillas de cigarros, por ejemplo, o con la venta de alcohol, ¿verdad? Abajo de esos anuncios pondría, por ejemplo, la cobertura de este país es 85% en inmunización, para realmente pensar que no es así. O sea, que si nosotros lo hacemos vamos a tener un escenario totalmente diferente. Mire, esto es como los memes estos de expectativa con realidad, ¿verdad? La señora que se compra aquel vestido precioso porque vio a la modelo y cuando se lo pone pues es un poquito diferente. Claro. Lo mismo nos está pasando a nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos viendo un escenario que no nos corresponde y que nosotros tenemos que ser realistas. Vamos en una fase, para que yo le diga que vamos con el 20 y pico % de inmunización, no hemos llegado ni a la tercera parte, Juan Carlos. Esto es alarmante, no podemos pero ni pensar en relajar las medidas de bioseguridad o empezar a hacer procesiones o empezar a hacer eventos abiertos. Esto sería, a mí me parece que es fuera de lugar. Y creo yo que valdría la pena repensarlo y dar un pasito atrás.
y tener cadenas para en realidad enseñarle a la gente. El trabajo suyo, el mío ahorita, debe aumentar en tratar de demostrarle a la gente que está cometiendo un error garrafal. Doctor, ¿cómo llegarle? Y esta que entiendo que es una pregunta compleja. ¿Cómo llegarle a aquel que no lo quiere? Y le pongo el ejemplo, ¿no? O sea, quienes entendemos la importancia y valoramos la importancia de la vacuna, entendemos que ya nos hemos vacunado. Pero aquel que no lo quiere hacer, que no le importa, que cree cree en la teoría de la conspiración que leyó en internet, ¿qué debemos de hacer para que esa persona efectivamente entienda que no es solo un proceso por él o por molestarlo o por incomodarlo, sino que es por el bien de todos? Juan Carlos, mire, yo siempre he dicho que el guatemalteco, como dice el dicho, somos inteligentes y como decíamos, somos chispudos. Pero lo que pasa es que necesitamos tiempo, necesitamos que alguien se siente con nuestro vocabulario en diferentes niveles educativos a explicarle. Mi experiencia es que la gente que es renuente, por ejemplo, a este tipo de actividades, es porque tiene poca información o información errada y no se ha sentado a explicarle a alguien punto por punto. Cuando usted le explica, cuando usted le demuestra con la verdad lo que está sucediendo, la gente cambia de opinión. Su porcentaje va a disminuir increíblemente. Ayer me llamó muchísimo la atención ver las noticias del ministro. Me alegraba mucho que él decía que a la gente que les estaba llegando ya el mensaje, pero lógicamente ahora están trabajando ya en el mensaje, los convencían de inmunizarse. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que involucra tiempo que no teníamos, involucra personal, que somos escasos de personal, pero ahí es donde yo le digo que tenemos que invertir, porque mi trabajo, si usted no creyera, es no obligarlo, irme a sentar, preguntarle por qué usted no cree y demostrarle, e invertir tiempo, y esa es una vida salvaje. Eso es mucho más importante que yo tenga una cama para usted en el hospital. No sé cuánto le agradezco el haber conversado con nosotros, doctor Mendoza. Es usted muy amable y de verdad espero poder platicar pronto con usted para seguir con esta interesante charla que tuvimos. Es el doctor Carlos Enrique Mendoza, médico cirujano, epidemiólogo e investigador científico. Estamos en la pausa, son las 4:31 p.m. Esto es Hora 15. Está escuchando por Emisoras Unidas, Hora 15. Manteniéndole más cerca de la noticia, Emisoras Unidas 89.7.